En la penumbra de la noche, los secretos más oscuros emergen de las sombras. Cada crimen sin resolver es un eco de lo que una vez fue, un susurro de almas perdidas que claman por justicia. Documentos sellados, fotografías desgastadas por el tiempo y un reloj que avanza, marcando el compás de un misterio que se niega a desvanecerse. Las figuras sombrías que acechan en la oscuridad son recordatorios de que la verdad a menudo se oculta en los lugares más inesperados. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Quiénes son los que se esconden detrás de la niebla? Cada caso es un laberinto de pistas y engaños, y cada revelación nos acerca un paso más a desentrañar lo inexplicable. Prepárate, porque en Crónicas Oscuras, la historia apenas comienza. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un misterio que ha permanecido en las sombras durante décadas, la masacre de Ipatinga. Imagínate Brasil, 1963, una ciudad, Ipatinga, construida sobre la promesa del acero, un futuro brillante, pero bajo esa superficie reluciente, las tensiones sociales bulen como lava a punto de erupcionar. Así como una olla a presión a punto de estallar. Exacto, nuestra única pista, la Wikipedia en español. Un documento fragmentario pero revelador. Juntos vamos a intentar reconstruir lo que realmente ocurrió ese fatídico día de octubre. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? La verdad es escurridiza como un fantasma que se oculta entre los pliegues del tiempo. Uf, da miedo. Pero intentaremos a partir de los fragmentos que tenemos arrojar algo de luz sobre esta tragedia. Empecemos por el escenario. Ipatinga antes, un pequeño pueblo transformado por la llegada de Usiminas, un gigante de la industria del acero. Un gigante con pies de barro. Atraídos por la promesa de empleo y una vida mejor, miles de trabajadores llegaron de todo Brasil. ¿Qué nos puedes contar sobre este auge repentino? Imagina un torrente humano inundando la ciudad buscando un futuro mejor. Usiminas se convirtió en el corazón de Ipatinga, el motor de su economía. Pero esta rápida expansión tuvo un precio, una profunda desigualdad social. Los ejecutivos de Usiminas vivían en barrios opulentos, mientras que los trabajadores se hacinaban en viviendas precarias con condiciones laborales deplorables. Es como si se hubieran creado dos ciudades dentro de una. Dos realidades paralelas unidas por el acero, pero separadas por un abismo social. Y en este contexto, la chispa que enciende la mecha, la humillación de los trabajadores. Puedes contarnos sobre ese incidente con la leche. Una noche lluviosa, los guardias de Usiminas, sin motivo aparente, deciden tirar las raciones de leche de los trabajadores. Un acto que, aunque pueda parecer trivial, fue una bofetada a su dignidad. Total. La leche es símbolo de sustento desperdiciada sin piedad. Imagina la rabia, la impotencia que debieron sentir esos hombres. Un gesto cargado de simbolismo que nos habla del poder absoluto que Usiminas ejercía sobre sus trabajadores. Un poder que se les iba de las manos. La tensión ya palpable comienza a escalar. ¿Qué ocurre a continuación? La noche del 6 de octubre en el complejo habitacional de Santa Mónica estalla la violencia. Enfrentamientos entre trabajadores y la policía, brutalidad policial, detenciones masivas, cortes de energía. Ipatinga se sumerge en un caos absoluto. Dios mío, qué horror. Los testimonios hablan de palizas, allanamientos, disparos. Un ambiente de terror se apodera de la ciudad. Una noche de violencia que presagia lo peor. Se intenta mediar en el conflicto. El párroco local, el padre Averino Márquez, busca una solución pacífica. Pero la tragedia es inevitable. Si la tragedia ya estaba escrita en el destino de Ipatinga. Es escalofriante pensar en la magnitud de la tragedia y en el manto de silencio que se extendió sobre ella. ¿Cómo reaccionó el mundo ante este suceso? La masacre no pasó desapercibida. La indignación fue global. La Asamblea Legislativa de Minas Gerais abrió una investigación y la prensa internacional se hizo eco del horror. Imagínate. Titulares en todo el mundo denunciando la brutalidad del gobierno brasileño. Impactante. La presión internacional debía ser enorme. Parecía que la justicia, aunque lenta, estaba en camino. Una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Se logró identificar a los responsables. Se hizo justicia. Inicialmente se condenó a algunos militares por los incidentes previos a la masacre. Algo es algo, ¿no? Los trabajadores de Usiminas, con la presión internacional a su favor, consiguieron algunas mejoras. Un aumento salarial, la promesa de liberar a sus líderes sindicales. Parece que la cosa iba mejorando poco a poco. Pero el destino, como un cruel titiritero, tenía otros planes. ¿A qué te refieres? Siento un escalofrío como si algo terrible estuviera a punto de suceder. En 1964, el golpe militar que derrocó al presidente Juan Goulart lo cambió todo. El régimen militar, con su puño de hierro, silenció cualquier voz disidente. Una época oscura para Brasil. La masacre de Ipatinga, en lugar de ser un grito de justicia, se convirtió en un susurro ahogado por la censura. Es como si la historia misma se hubiera reescrito para ocultar la verdad. ¿Qué pasó con los policías que dispararon contra los trabajadores? Quedaron impunes. En un giro macabro, los agentes fueron absueltos en 1965.
La versión oficial los pintaba como víctimas defendiéndose de una supuesta amenaza de los trabajadores. Menuda mentira. Una mentira cuidadosamente construida para proteger a los verdaderos culpables. Una herida abierta en la memoria de Ipatinga cauterizada a la fuerza por el silencio. Pero el dolor, la sed de justicia, ¿cómo se pueden silenciar por completo? La memoria, como una semilla enterrada, espera pacientemente el momento de germinar. A pesar del miedo del control férreo del régimen, la masacre de Ipatinga se mantuvo viva en los corazones de los habitantes de Ipatinga. Es increíble esa capacidad de resistencia del ser humano. Susurros en la oscuridad, recuerdos compartidos en secreto, la llama de la verdad se negaba a apagarse. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. ¿Cómo resurgió la memoria de la masacre? ¿Quién se atrevió a desafiar el silencio impuesto por la dictadura? En la década de 1980, con el debilitamiento del régimen militar, el silencio comenzó a resquebrajarse. Se respiraba un aire de cambio en todo el mundo. Surgieron las primeras manifestaciones públicas exigiendo justicia y reconocimiento para las víctimas. Organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, todos unidos por un objetivo común: romper el silencio y honrar la memoria de los caídos. Un acto de valentía, un desafío al poder que aún se aferraba a las sombras. ¿Qué papel jugó la Sociedad Cultural 7 de Octubre en este resurgir de la memoria? La Sociedad Cultural 7 de Octubre, creada en 1987, se convirtió en un faro en la lucha por la memoria de la masacre. Un nombre que ya dice mucho. Recopilaron información, testimonios, documentos, fragmentos de la verdad dispersos que unidos reconstruyen la historia silenciada. Un trabajo de hormiga. Y su labor fue fundamental para mantener viva la llama de la justicia. Y con el fin de la dictadura, con la llegada de la democracia, se abrieron nuevas vías para la búsqueda de justicia. Sí, la democracia trajo consigo una brisa de esperanza. La Ley Nueve Leso Cuaradura de 1995, que reconocía el derecho a indemnización para las familias de las víctimas del régimen militar, fue un primer paso, aunque insuficiente. Un paso importante, pero aún quedaba mucho por hacer. La lucha continuó y en 2004 la medida provisional 176 amplió el derecho a indemnización, incluyendo a las víctimas de la masacre de Ipatinga. Ese mismo año, una de las familias recibió la primera indemnización. Un pequeño paso hacia la reparación, un reconocimiento, aunque tardío, a la injusticia cometida. Un rayo de luz en un camino aún largo y tortuoso. ¿Y la Comisión Nacional de la Verdad? ¿Qué papel jugó en la búsqueda de justicia para las víctimas de la masacre de Ipatinga? La Comisión Nacional de la Verdad, creada en 2011 para investigar los crímenes de la dictadura, dedicó una audiencia pública a la masacre de Ipatinga en 2013. Imagínate, víctimas y familiares silenciados durante décadas, por fin con la oportunidad de contar sus historias, de exigir justicia. Debió ser un momento muy emotivo. Un acto simbólico pero crucial para la reconstrucción de la verdad. Un espacio para que las voces silenciadas por la dictadura pudieran resonar con fuerza. Ipatinga, la ciudad marcada por la tragedia. ¿Cómo recuerda este oscuro capítulo de su historia? Ipatinga no olvida. La masacre de Ipatinga no es solo un evento del pasado, es una cicatriz imborrable en la piel de la ciudad. Una herida que aún supura. Cada 7 de octubre Ipatinga se viste de luto y memoria. Homenajes, marchas, actos conmemorativos. La ciudad recuerda a sus muertos, a sus desaparecidos y renueva su compromiso con la justicia. Una memoria que se resiste al olvido, que late con fuerza en el corazón de Ipatinga. Y Usiminas, la empresa que fue escenario de esta tragedia, ¿cómo se relaciona hoy con su pasado? Es una pregunta compleja. Tras su privatización en la década de 1990, Usiminas ha intensificado sus inversiones en arte, cultura y proyectos sociales. El Centro Esportivo Cultural 7 de Octubre, por ejemplo, lleva el nombre del día de la masacre. Curioso. El Hospital Municipal lleva el nombre de Eliane Martins, la niña de 3 meses que murió en brazos de su madre durante la masacre. ¿Es un intento sincero de reconciliación o una estrategia para limpiar su imagen? Gestos que pueden interpretarse de muchas maneras. ¿Es posible pasar páginas sin haber hecho justicia? ¿Puede la memoria reconciliarse con el olvido? Son preguntas que resuenan en el silencio de los desaparecidos, en las cicatrices de los que sobrevivieron. La masacre de Ipatinga nos confronta con la fragilidad de la memoria, con la lucha constante entre la verdad y el olvido. Una lucha que nos interpela a todos. Y hablando de memoria, mencionaste que hay periodistas e historiadores que han investigado este suceso. ¿Qué nos puedes contar sobre sus trabajos? La masacre de Ipatinga ha despertado la curiosidad y el compromiso de quienes buscan la verdad. Periodistas como Edvaldo Fernández, con su libro Masacre de Ipatinga, cuadro a cuadro, nos ofrecen una reconstrucción detallada de los hechos, casi cinematográfica, como si pudiéramos ver la tragedia desarrollarse ante nuestros ojos. Casi como una película. Y historiadores como Marilene Tuller, en su libro Masacre de Ipatinga, Mitos y verdades, analizan el contexto social y político, desentrañando las complejas causas que condujeron a este horror. Obras que como piezas de un puzzle nos ayudan a comprender la magnitud de la tragedia. Y más allá de los libros, hay otras formas en las que la memoria de la masacre de Ipatinga se mantiene viva. La memoria se expresa de muchas formas.
Documentales que rescatan los testimonios de los que vivieron la tragedia, exposiciones fotográficas que nos muestran el horror en blanco y negro, obras de teatro, que nos confrontan con el dolor y la lucha por la justicia. El arte como un vehículo para no olvidar. El arte se convierte en un vehículo para la memoria, un grito que rompe el silencio, un espejo que nos refleja el pasado para que no lo olvidemos. Un recordatorio constante de que el pasado, aunque doloroso, no puede ser borrado. Y para ir cerrando esta inmersión en la historia de la masacre de Ipatinga, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Por qué 60 años después este suceso sigue siendo relevante? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta tragedia? La masacre de Ipatinga nos recuerda que el progreso económico no puede construirse sobre la explotación, la injusticia y el silencio. Una lección que por desgracia se sigue repitiendo en muchos lugares del mundo. Nos interpela a luchar por los derechos de los trabajadores, a defender la libertad sindical, a exigir justicia para las víctimas de la violencia y la opresión. Es un recordatorio de que la memoria es un arma poderosa que la verdad, aunque a veces se oculte, siempre busca una forma de salir a la luz. Una lección que debemos tener presente, no solo para honrar la memoria de las víctimas de Ipatinga, sino para construir un futuro más justo y solidario. Y antes de despedirnos, me gustaría dejarte con una pregunta para la reflexión. ¿Qué podemos hacer en nuestro presente para que tragedias como la masacre de Ipatinga no se repitan? ¿Cómo podemos contribuir a la construcción de un mundo donde la justicia social no sea un sueño, sino una realidad? Una pregunta que nos invita a la acción, a la responsabilidad, al compromiso con la verdad y la justicia. La memoria de la masacre de Ipatinga nos llama a no ser cómplices del silencio, a ser guardianes de la verdad, a luchar por un mundo donde la dignidad humana sea el pilar fundamental. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en las profundidades de la historia. Esperamos este viaje al pasado te haya dejado con la inquietud de la búsqueda de la verdad, con la necesidad de recordar para no repetir los errores del pasado. Hasta la próxima.